Hola, vamos a iniciar con el video número 2 de la semana número 5. Por ahí tuvimos un pequeño error la semana pasada porque nos adelantamos en los temas, pero sí queremos regresarnos y retomar la parte de las carnes y de los mariscos, porque no lo terminaron de ver, creo, con el chef, entonces vamos a ver esa parte el día de hoy. Pues bueno, yo les voy a continuar hablando sobre las características de los productos de origen animal, las carnes y sus derivadas. La palabra carne incluye el conjunto de tejidos suaves que recubren el esqueleto de los animales. El color de la carne debe ser a la presencia de dos sustancias, la mioglobina y en menor cantidad la hemoglobina, que estas dos son las encargadas de darle su coloración roja. Las dos sustancias contienen hierro y después del sacrificio del animal al contacto con el oxígeno hace que la carne cambie de color, pasando de un color tenue a un color más pronunciado, gracias a la degradación del oxígeno en la sangre. Esos cambios dependen en primer lugar de la raza, la edad, la alimentación y el sistema de crianza del animal. El sistema de crianza desempeña una función muy importante en la calidad de la carne. Entre más movimiento haga el animal, más estimuladas estarán las sustancias, dando color y sabor diferente a la de un animal que lleva a cabo un tipo de crianza sedentario. A muchos de ustedes ya les había explicado que a muchos de ustedes ya les había explicado que la carne, la suavidad, se la da qué tan trabajado está el músculo. Así como si un animal es sedentario, que no tiene tanto movimiento ni se ejercita tanto, por ende la carne va a ser más suave. Si un animal se ejercita mucho o en ciertos músculos ejerce mucha presión, pues va a ser una carne más dura. Es el ejemplo del filete y de las piernas, ya que el filete es un poquito más suave que las piernas, porque las piernas es donde carga todo el peso del animal y como tiene más tensión es un músculo más duro. Ahora, las carnes se pueden clasificar en carnes blancas y carnes rojas. Las carnes blancas, por dar ejemplos, son el pollo, el conejo, el cabrito, el cordero, el pavo, animales jóvenes con fibras musculares finas, donde ese tipo de carne es de fácil digestión y por lo mismo se considera blanca. Ojo aquí, les repito, se les denomina carnes blancas aquellas que son de fácil digestión, no por la coloración que tengan las mismas, porque el cordero, el cabrito, son ejemplos de carne de coloración un poco rojiza, pero como tienen las fibras muy suaves y son de fácil digestión, se les considera blancas. Ahora, las carnes rojas, por ende, pues son las de res, cordero adulto, el caballo, el pato y el cerdo. Como podemos ver, algunas de estas carnes en su edad joven son blancas, pero cuando el animal rebasa cierto peso y edad, cambia el valor nutricional de la carne, volviéndose más rica en proteínas y sabor, y las fibras también se empiezan a hacer más gruesas y ya se les denomina rojas. No es por la coloración, sino por el valor nutrimental y el tipo de fibra que compone el músculo. La digestión. Pues aquí hay una cosa que sí queremos sacar a retomar, que es la carne de cerdo. Realmente está en las dos clasificaciones porque cuando está joven el cerdo puede ser considerado carne blanca porque es un poquito más fácil de digerirla, pero cuando ya es grande el cerdo, la vejez del animal, no sé en qué consista, si la grasa o la fibra, cómo se manejó, pero sí es considerada también carne roja. Y como repitió, o bueno, repito, como dijo el chef, que pues no depende necesariamente del color. Da la casualidad que muchos o la mayoría de los productos sí son de cierta color blanco o de color rojo, pero no específicamente así como que, ay, ¿por qué es roja? No. Ahora, otro apartado son los derivados cárnicos. Se le definen como cualquier producto alimenticio preparado total o parcialmente a base de carnes, despojos, grasas y subproductos comestibles que pueden ser complementados con aditivos, condimentos, especias y estabilizadores, como es el ejemplo del chorizo fresco, el salami, el salchichón, jamones curados, mortadelas, salchichas cocidas, el paté. Técnicamente cualquier alimento, subproducto que provenga de un animal, del músculo de un animal o de la grasa o de los huesos, se le denomina un derivado cárnico.
aparte de los aditivos, el condimento y las especias, un aditivo puede ser un estabilizador. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, para mantener la firmeza o la consistencia de un jamón o de una salchicha se le agregan químicos que le permiten al alimento permanecer de su forma y conservarse por más tiempo. Aparte de que se le agregan sulfitos, nitratos, algunas sales y pues condimentos para mejorar su sabor. Luego, aquí ya vamos a avanzar un poquito más rápido, vienen los cortes de la res. La carne de res obtenida del ganado vacuno, que tiene en México aproximadamente 30 cortes. La gran, de estos 30 cortes, pues bueno, se pueden subdividir en diferentes grandes zonas. Como yo ya les había mencionado y la chef también, va a variar mucho en donde ustedes estén eh, viendo el tipo de corte, ya que nosotros le llamamos de diferente manera a como por ejemplo se les llama en el centro del país, o en Estados Unidos, o en Sudamérica, o en Europa. La verdad es que los tipos de cortes y los nombres van variando dependiendo del carnicero y del área donde se esté eh, especificando al animal. En el lado amarillo nosotros podemos observar lo que es el cuello de la vaca, el corte favorito del chef, el diezmillo, la costilla, el pecho y el chamberete, que son los cuartos o las piernitas delanteras. Luego tenemos el chuletón, que lo compone el prime rib, y luego el lomo corto, que es también parte del filete, pero ya está arriba de la faldilla. La piña se le denomina a toda la pierna, desde la nalga hasta los tobillos de la res. Y pues la falda es la parte de donde termina la caja torácica del animal hasta donde empieza la pierna. Y el costillar, pues bueno, es entre el pecho y hasta donde termina la caja torácica del animal. Como yo ya les había explicado, de la falda, pues nosotros podemos sacar la rachera, que es el músculo que recubre el estómago. Y como no tiene tanto movimiento, obviamente está muy veteada. Las vetas de grasa son estas eh, pues grasa encapsulada entre los músculos, y como nunca van a ver una vaca haciendo abdominales, pues es un músculo que realmente no emplea mucho la vaca y por ende va a ser muy suave. Es por eso es que esa carne siempre tiene esa suavidad. De la falda también nosotros podemos, si nos vamos al centro de México, de aquí es donde se obtiene también hay los tacos que venden en la Ciudad de México, el suadero, el mentado suadero. Se obtiene de una de la capa de los músculos, pero no de la panza, sino ya más pegado hacia la piel. Es como de la parte de la falda, pero no necesariamente la rachera, sino la parte siguiente. Luego, los cortes del cerdo. En general, el comercialmente llamado cerdo blanco es el que procede mayormente toda la carne fresca consumida en nuestro país. Eh, las razas especializadas que aportan carnes son, perdón, razas especializadas que aportan carnes muy magras de un sabor suave, y que en la actualidad se selecciona la raza Duroc como principal finalizadora para incrementar la jugosidad, del sabor y el tamaño del ejemplar. En general, la carne de cerdo y sus cortes son más magros que que los de cualquier otro animal de otro tipo de carne, proporcionando un elevado porcentaje de porción comestible por cada 100 gramos de producto, que quiere decir que por cada 100 gramos que tú compres va a tener más carne, superior al 70% en chuletas y un 85% en pancetas, o un 100% en cortes magros. ¿A qué nos referimos? Que es un 100% pura carne, no va a tener nada de grasa. Es por eso que cuando vamos al nutriólogo a veces nos receta eh, estos como medallones. Algunas veces nos recetan la chuleta. Si uno le retira la parte de la grasa, nos queda la pura carne magra y pues es 100% músculo. En realidad sería muy baja en grasa. La carne fresca de cerdo tomada de forma equilibrada resulta un alimento nutritivo y una muy buena fuente energética. Mayormente el problema que tenemos con el cerdo es que lo cocinamos en su propia grasa, en la propia manteca, y es ahí donde nosotros cambiamos el valor nutrimental del alimento y lo hacemos con un valor graso más elevado. Por eso tenemos esa mala percepción de que el cerdo es un animal pues que es dañino para la salud. Ahora, los tipos de corte. Pues bueno, les recuerdo que depende de donde ustedes estén, son los tipos de corte que van a encontrar.
Entonces tenemos las patitas, el jamón, que es la pierna, no el jamón subproducto cárnico. El lomo, como pueden observar, el lomo del cerdo va desde la espalda media hasta casi el rabo. Luego tenemos el tocino o la panza o la panceta también le conocen. Aquí es donde nosotros tenemos el tocino comercial que tú comes, que compras en la tienda, nada más que el que tú consumes es un producto cárnico ya que viene ahumado. Luego tenemos el costillar, obviamente es toda la caja torácica del animal. Y pues bueno, la cabeza del lomo. También tenemos la espaldilla. La espaldilla vendría siendo como el omóplato, el hueso omóplato del cerdo, que es como si fuera el hombro, toda esa parte del pecho y ligeramente el lomo, por eso se le denomina espaldilla. Luego, los cortes del pollo. Aquí no voy a abundar tanto porque pues bueno, todo el mundo conocemos los cortes del pollo. Dice, el pollo es una ave gallinácea de carne blanca, es un alimento básico presente en la cocina de todo el mundo. Su carne es baja en grasa, también es baja en calorías y en altos niveles de proteínas, además de un alto contenido de nutrientes y vitaminas. Es de muy fácil digestión, en los cuales el pollo entero se compone de las siguientes piezas. Debe traer el cuello, también debe traer las dos alas, las dos piernas y muslos y las dos pechugas. Las alas se componen de la primera, segunda y tercera falange. Cada vez que tenga una articulación, esa es una falange del ala. La pechuga, pues bueno, si nosotros cortamos la pechuga de manera horizontal por la parte superior, se le conocen como los cuartos delanteros, que es el corte que ustedes tienen acá. Y si nosotros cortamos toda la pierna del pollo en la primera articulación, que vendrá siendo arriba de la rodilla, pues tenemos la piernita y luego sacaríamos el muslo. Dentro del pollo entero también podemos encontrar el corazón, el hígado, la molleja, las patitas y la cola. La cola es este pedacito que ustedes pueden observar aquí y no aporta nada más que pura grasa y sabor realmente. Hay algunas personas que se la comen, otras personas que lo retiran porque es de mayor contenido graso. Y pues bueno, los cuartos traseros viene siendo ya el muslo y la pierna completa. Luego, ya vamos a empezar donde nos quedamos varios, que es en la unidad 3, la subdivisión de los pescados. La carne de pescados es generalmente blanca o rosácea a causa de la escasez de mioglobina en sus fibras musculares. La mioglobina es como el primo hermano de la hemoglobina, que es la que tenemos nosotros, pero como se encuentra muy escasa dentro de los pescados, por eso su carne es naturalmente blanca en su mayoría y en algunos rosáceos. Los pescados son considerados animales de alto valor nutricional por su gran contenido en proteína y de fácil digestión. También porque tienen un porcentaje muy bajo de grasas dentro del tejido en la mayoría de las especies. Ojo, en la mayoría. Hay algunos que sí son extremadamente grasos. También con base del contenido en grasas, algunos tipos de pescado pueden ser más digeribles que otros. Los pescados más comunes destinados a la alimentación pueden ser distintos en relación con el ambiente en el que viven y de acuerdo a las características estructurales de su cuerpo. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, los pescados de mar son completamente diferentes en sabor a los pescados de agua dulce y a los pescados de agua mixta. Los pescados de agua mixta son aquellos que viven en el mar y en el agua dulce. Por ejemplo, aquí en nuestra playa, todo mundo sabe que conecta con el río Pánuco. El río Pánuco a las 7 de la mañana, si tú te vas y estás pescando ahí, puedes observar cómo todos los pescados empiezan a salir a alimentarse y a las 6:30, 7 de la noche puedes observar cómo todos los pescados vuelven a regresar río arriba para resguardarse. Esos pescados son de aguas mixtas, se refiere a que pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada de mar. ¿Cómo se clasifican los pescados? Pues bueno, los pescados se clasifican en azules o blancos de acuerdo a su aporte en grasas, las cuales son insaturadas. Como podemos observar en esta tabla, tenemos las dos clasificaciones de pescado, el pescado azul y el pescado blanco. Luego, en cantidad de grasas, el pescado azul varía del 5 hasta el 15% en grasas y un pescado blanco se le considera blanco cuando es menor al 2% del volumen total, que equivale más o menos 80 calorías por cada 100 gramos.
También el tipo de grasas. Los pescados azules son ricos en grasas insaturadas, las cuales contienen ácidos grasos esenciales. Es decir, que el cuerpo no sintetiza y debe obtenerlos de los alimentos, como el omega 3 y el omega 6. También los pescados blancos aportan otras grasas, otro tipo de grasas insaturadas, pero en menor cantidad que los azules. Algo muy que deben de tener presente es de que algunas variedades de pescados azules es el atún, la sardina, la caballa y el salmón. ¿Por qué? Porque son pescados de alto contenido graso, por lo tanto son un poquito más difíciles de digerir. Y los pescados blancos, pues son la mayoría de los ríos y algunos de mar, como el bacalao, el lenguado, la merluza, las mojarras. Ahora, no voy a abundar tanto en el tema de los pescados más comunes en México, porque con que tú sepas la diferencia entre un pescado blanco y un pescado azul, pues es más que suficiente. Realmente pusimos estas definiciones de pescados comunes en México y internacionales, pues solo porque queríamos que ustedes conocieran pues las diferencias, porque a veces les preguntamos así como que, a ver, mencióname un pescado de México o a ver un pescado internacional y ni siquiera tenemos la idea. Entonces la única cuestión de poner esta lista es que conocieran ustedes algunos pescados que pueden ser encontrados más fácilmente en México y algunos de los más reconocidos internacionales. Bueno, entonces pues aquí en México pues tenemos la trucha, pusimos la imagen por si quieren así como que verlo, o si vas al supermercado puedas aprender a identificar cómo se ve una trucha. El segundo pescado es el cazón. Tenemos también la lisa, la mojarra, que es uno también de los más comunes, el sargo, el pargo, el huachinango, que también es muy famoso y conocido, el robalo, que es este de aquí, y el mero. Entonces todos esos son comunes de México, los podemos encontrar en su mayoría en el supermercado, en la puntilla, etcétera. Y pues ya de pescados conocidos internacionales, pues tenemos el atún. No sé si lo han llegado a ver a veces hasta en videos, en Facebook, en tutoriales, en documentales, o sea, de cómo es que los pescan y los cazan y los parten y todo, pues para hacer el atún. El salmón, que también creo que es de los más conocidos, que sabemos cómo es su viaje, su migración y cómo es que luego brincan y cositas así. Son como que muy característicos porque los vemos muy seguido, casi siempre en la televisión. El lenguado, que tiene esta forma muy especial y característica. El lenguado es un pescado, ahí dice, de cuerpo ovoide y aplanado, con escamas son pequeñas y color marrón verdoso. Tiene la característica de que solamente digamos que tiene un lado. El lenguado vive en el fondo del mar y se camufla con las escamas hacia arriba. Nosotros lo estamos viendo desde la parte superior. De hecho, tiene el par de ojos del mismo lado de la cara. No es como el resto de los pescados. A pesar de que su apariencia no es tan agradable, realmente es un pescado muy rico y de muy alto valor nutricional. Eso es como un dato curioso que deberían de saber. El siguiente pescado pues es la sardina, y es un pescado de una dimensión muy pequeña, pero también es considerado un pescado muy graso y rico en omega 3 y 6. De hecho, esos, si mal no recuerdo, cuando estaba chiquita, te los venden en unas charolitas. Están enlatados. Así como que, no, en charolitas como en sal, como curados, y así te lo comes como si fueran papitas. Digo, ahorita no me gustan, ¿verdad? Pero así te los puedes encontrar, así son muy, muy chiquititos. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que son los mariscos. Continuamos abajo del mar. Los mariscos. Bueno, bajo este nombre se consideran dos especies principales, que son los crustáceos y los moluscos. A su vez, divididos en subespecies con base a sus características. Las características principales, a pesar de sus diferentes formas y estructuras, son las mismas. Son animales que se encuentran generalmente en los mares y otras especies en lagos y ríos, a diferentes profundidades y en diferentes climas. Son animales muy, muy, muy delicados en su manejo. Sí. ¿A qué nos referimos? Si tenemos un mal manejo de ellos, se pueden echar a perder y puedes envenenar incluso a las personas. Sobre todo en su modo de conservación, cuando aún están frescos y también después de haber sido procesados, a pesar de las creencias populares. ¿Por qué? Porque luego dicen, no, ya está cocido, aguanta más. No, no es cierto. O sea, tienes que tener un cuidado muy especial.
De hecho, inclusive cuando es temporada de verano, el gobierno luego siempre empieza a sacar campañas de que cuides mucho cuando estás comprando o consumiendo mariscos en la calle, porque pues realmente el calor, sobre todo aquí en Tampico, es muy fuerte. Entonces realmente pues la gente que tiene luego fondas, restaurantes o cosas así, o los mariscos, no sé, en la calle o lo que sea, pues luego con el calor, pues realmente por más que lo traigas en hielo o en hielerita, pues no. O sea, por ejemplo, para mí ver en la playa que te venden las empanadas de salpicón, digo, no hombre, no. O sea, ¿cuánto tiempo llevan con la empanada ahí en el sol y todo? Entonces son cosas que pues realmente si no tienen el cuidado así súper delicado y detallado de cuidar las temperaturas, la cocción, la conservación y todo, pues sí te puede llegar a intoxicar. Ahora, aquí podemos observar, ya está hablando como costeño, aquí podemos observar una tabla que dice mariscos, pero en general aplica para pescados y mariscos. Son ciertos aspectos que tenemos que revisar antes de adquirir un producto que le denominan ellos fresco. Una materia prima se puede aceptar si su color es brillante. Cualquier pescado, molusco, crustáceo que sea opaco significa que ya estuvo varios días, ya perdió el brillo. Entonces no sería lo más óptimo comprarlo y procesarlo. También lo pueden ver a través de los ojos. Los ojos saltones, limpios, transparentes, brillantes, que parece que todavía te siguen viendo. Eso es una muy buena característica de que aún está fresco. Si los ven hundidos y opacos, eso es terrible. Significa que tienen más o menos más de una semana y estuvieron congelados mucho tiempo. La textura debe ser firme. Sí puedes oprimir un animalito y no se tiene que deformar. Si tú oprimes el pescado, el pulpo o lo que sea y se queda hundido, significa que ya estuvo mucho tiempo, que las fibras musculares ya están vencidas, que se está empezando a echar a perder. También, obviamente, la manera más sencilla es oliéndolo. Si huele agradable, fresco, a mar, a sal, sigue estando bien. Pero si huele agrio, amoníaco o incluso luego a cloro, porque hay personas que son medias mañosas y las lavan con vinagre o cloro, pues significa que ya estuvieron mucho tiempo congelados y pues no es recomendable comprarlos. Claro. Ahora, la carne de cualquier marisco está conformada por un alto porcentaje de agua y tiene un alto valor nutricional. Es muy magra y con un porcentaje de proteínas que varía entre el 14 y el 18%. A diferencia de los pescados, estos productos del mar son poco recomendables para personas que tienen alto el colesterol. ¿Por qué? Porque a pesar de que son altos en proteínas, son altos también en grasa. Y son las grasas malas, o sea, el colesterol. Si tú padeces alguna enfermedad como colesterol, triglicéridos, y tú consumes esto, se te va a elevar más y se te va a complicar. Por eso no es recomendable. Aquí podemos observar que a diferencia de los pescados, los mariscos no poseen un esqueleto, sino ellos están compuestos de un cuerpo blando protegido por un caparazón o concha. Se clasifican en función a las características que tienen como especie, como pueden ser los crustáceos, que son aquellos que tienen el cuerpo cubierto de un caparazón duro, y la gran mayoría de estos cuentan con patas, las cuales la mayoría de las veces las dos primeras pueden ser pinzas, como puede ser el cangrejo, la langosta, los langostinos, los camarones. Pues ahí nada más para recalcar, bueno, aquí dice no posee esqueleto, o sea, normalmente así como nosotros que tenemos nuestros huesos y que tenemos, o sea, lo que nos sostiene, pues los mariscos no lo tienen, por eso tienen ese caparazón en la parte exterior. O sea, normalmente cuando tú comes un camarón o la langosta hueso, pues lo que quieres es lo que está dentro de la carnita, que está suave, que ya no tiene espina, no tiene nada dentro más que la carne blanda, entonces son muy atractivos al momento de consumirlos por esta misma razón. Después continuamos con los moluscos. Son aquellos que poseen un cuerpo blando protegido por una concha calcificada. Los moluscos pueden ser univalvos o bivalvos, en función de que tengan una sola concha o dos conchas. También se consideran moluscos a un grupo aparte que se llaman cefalópodos, que carecen de concha y su cuerpo está provisto de tentáculos. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Ahora, algunos ejemplos son los pulpos, las babosas, los calamares, los mejillones y las almejas. Entonces, los cefalópodos son los calamares y los pulpos, no tienen concha. Y los moluscos que tienen concha pueden ser univalvos o bivalvos, dependiendo si tienen una o dos conchas. Acuérdense muy bien de eso. Dentro de los mariscos más comunes, nosotros tenemos aquí y abundan los ostiones. También podemos encontrar el mejillón, la jaiba, pues digo, somos jaivos todos aquí en Claro. Tampico. Aquí dice que
su cuerpo está compuesto por un exoesqueleto de color verde o azul, también pueden ser. Los camarones, que pueden ser de laguna, de río o de mar. El calamar, que es un molusco marino de cabeza provista de tentáculos. Acuérdense, el calamar es el pulpo que parece que tiene cabeza de flecha y el pulpo es el que parece que tiene cabeza de globo. Tienen 8 tentáculos alrededor de la boca y están unidos entre sí. El primero es más corto que el resto y miden aproximadamente el doble de su cuerpo en el caso del pulpo. En el caso del calamar, siempre van a tener 2 tentáculos que son un poquito más largos. Y luego tenemos la langosta y su cuerpo es de color rojo pardo o marrón con manchas amarillas y pues bueno, tienen tenazas muy grandes. Las almejas son pequeñas y pues bueno, la parte exterior de la concha es de color blanquecino y con una cubierta café verdoso. Le quiero recordar que en el caso de las almejas, los mejillones y los ostiones son como los pulmones del mar. Estos se alimentan, están en el fondo de ellos y ellos se alimentan filtrando el agua. Entonces, no es de que sean sucios los animales, simplemente ellos sirven como pulmones porque ellos empiezan a filtrar todas las impurezas y esos animalitos que están en el mar y así es como se alimentan. No crean que eh, se alimentan de alguna otra manera. Ahora, para el examen no es como que te vamos a poner la imagen y tienes que saber si es pulpo o qué, pero sí nos interesa que puedas distinguir pues entre, por ejemplo, los cefalópodos o los mariscos o los crustáceos, o sea, sobre todo la diferencia general. Pero no es como que te voy a poner así todas estas imágenes que tú estás viendo aquí o de los pescados para que no se traumen y digas, me van a preguntar si es trucha o si es salmón, o sea, no. Simplemente es que conozcas, por ejemplo, pues si yo te pregunto 3 pescados comunes en México o 3 pescados internacionales o la diferencia entre cefalópodo y crustáceo, o sea, que pudieras diferenciarlo. Realmente los exámenes van a ser de opción múltiple, entonces no hay ningún problema. Creo que terminamos el tema, ¿verdad? Sí, bueno, pues con esto concluimos el tema de esta semana. Espero nos hayan entendido y si no, pues los invitamos a que comenten en el foro, que sigan participativos, porque les recuerdo que ahí es donde vamos a estar en comunicación directa. Y pues si vemos que ustedes están participando, están comentando alguna duda, comentario o quieren ampliar el conocimiento sobre algo, bienvenidos. Eh, no dejen de dejar de participar porque ahorita eso es parte de su evaluación, la participación en el foro. Y pues bueno, estamos aquí para resolverles cualquier duda o comentario. Así es, entonces esperamos ver su asistencia en el foro con alguna aportación de algo que les haya parecido interesante de la clase de hoy o de alguna duda que puedan tener. Estos videos lo estamos haciendo con la intención de que quede clara toda la información, sobre todo para los exámenes, o sea, para ustedes, y facilitarles lo mejor que se pueda la materia de forma virtual. Entonces, bueno, pues les mandamos saludos y nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao.